Bienvenidas y bienvenidos una tarde más a una clase de Máster D. Mi nombre es Cristian y hoy vamos a continuar una clase que dejamos ya empezada, si no me equivoco, el mes pasado, ¿vale? Que habla sobre las patologías o algunas de las patologías del aparato locomotor. Estuvimos viendo varias y hoy nos quedaban por terminar unas cuantas. Dos cosas importantes. La primera, la clase está siendo grabada, por lo tanto, se volverá a subir en la plataforma y la podréis ver tantas veces como queráis. La segunda, cualquier duda que tengáis, por favor, me la vais lanzando a través del chat que yo las intentaré resolver tan pronto como las vea, ¿de acuerdo? De hecho, si veis que me quedo parado y quieto y callado, es que estoy mirando a ver si hay algún tipo de duda, de algún compañero o compañera. Por favor, confirmadme de nuevo que todo el mundo está viendo bien la presentación. ¿Sí? Perfecto. Genial. Si en algún momento no veis algo bien, o no, os preguntaré, ¿vale? Pero en principio parece que funciona. Si a alguien no le está funcionando bien, que salga y que vuelva a entrar. ¿De acuerdo? Que suele ser la solución para todo. Bueno, pues como íbamos diciendo, esta clase la dejamos empezada el mes pasado. Si recordáis, vimos las patologías del sistema óseo y estuvimos hablando de las fracturas, veíamos un poco por la definición, causas, tipos, síntomas, diagnóstico, estas cosas, ¿vale? Hablamos también de la osteoporosis y nos quedamos, estuvimos viendo parte de la patología del sistema muscular, pero no terminamos de ver toda. Si no recuerdo mal, vimos lo que era la hipertonía e hipotonía y estuvimos hablando de las agujetas. Terminamos viendo lo que eran las alteraciones musculares, pues el calambre, la contractura, la elongación, ¿vale? Que hasta ahí no había rotura y a partir de aquí sí que teníamos rotura, que teníamos la distensión, el desgarro y la rotura parcial o total. Vimos las causas, síntomas y tratamiento. No me centro en esto. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la clase está grabada, por lo tanto podéis encontrarla en el campus y la podéis ver, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar en el punto que creo que lo dejamos la vez pasada. Nos vamos a centrar hoy, o vamos a empezar hoy, hablando de las contracturas musculares, una de las patologías más frecuentes y que todo el mundo va a sufrir a lo largo de la vida, ¿vale? Hay algún estudio que dice, para que os hagáis una idea, de que al día, solo en la espalda, en una persona normal y corriente, con un trabajo normal, quiero decir, no una persona que esté continuamente haciendo grandes esfuerzos, solo en la espalda se nos hacen entre 6, 8, 10 contracturas, ¿vale? Pero que el cuerpo es capaz de disolver por sí mismo. Solo aquellas que perduran pasadas las 24 horas son las que nos empiezan a doler más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una contractura? Por centrar el tema. Es una contracción mantenida, involuntaria y dolorosa de un músculo. Es decir, es una contracción de un músculo que no se relaja, se queda ahí contraído. Es involuntaria porque yo no le digo al músculo que se contraiga y genera dolor. Yo creo que todo el mundo que estamos hoy en esta clase hemos sufrido alguna vez una contractura o las estaremos sufriendo. El dolor que genera normalmente es un dolor sordo, que se dice. Me duele esta zona, pero no sé señalar con el dedo. Cuando a alguien le duele así una zona muscular un poco amplia, una superficie un poco extensa, normalmente el problema es una contractura. Cuando te señalan a punta de dedo, me duele aquí, normalmente eso ya no es una contractura. ¿De acuerdo? Causas, muchísimas, cualquiera que pueda generar esta contracción mantenida, involuntaria y dolorosa. Cambios de temperatura muy típicos en verano o en invierno, cuando pasamos de calefacción a la calle o del pleno sol en verano a los aires acondicionados. Estos cambios de temperatura pueden provocar estas contracciones. Lo más habitual es por sobreesfuerzo, sobrecarga de un músculo, trabajamos demasiado o trabajamos mal con ese músculo y lo sobrecargamos.
También por temas de estrés emocional. Cuando estamos más agitados, más nerviosos, es más normal tener contracturas. Por falta de nutrientes, en este caso, por ejemplo, por falta de agua o por falta de algunos minerales, por ejemplo, el magnesio, por falta de glucosa, es decir, de alimento para el músculo. Cualquier falta de puede llegar a generar también estas contracturas. Traumatismos, golpes, te das un golpe y la musculatura para proteger la zona se contrae y se genera esta contractura. Por hábitos posturales, en función de cómo nosotros nos pongamos, sobrecargaremos más unas estructuras que otras. Entonces podemos generar contracturas solo por nuestros hábitos posturales. Y luego también en problemas de hipotonías, una persona que tenga un tono muy bajo, ante cualquier esfuerzo va a ser como un sobreesfuerzo. Entonces es más fácil que las personas que tengan un tono muscular bajo tengan más contracturas. Síntomas. El principal síntoma va a ser dolor, ¿vale? Nos duele la zona. Va a aparecer también rigidez articular y muscular, es decir, nos cuesta mover la zona. Incluso podemos notar que hemos perdido un poquito de movimiento, ¿vale? Es debido a esta contractura y como duele, pues me cuesta mover la estructura. El movimiento, como decíamos, puede estar reducido, no siempre es así, pero sí que se puede ver reducido. Aparecerá debilidad muscular. Si tenemos contracturas, el músculo no puede desarrollar toda su fuerza, porque un músculo tiene que tener una determinada longitud para contraerse de forma potente. Si yo tengo un músculo acortado, la potencia que va a poder desarrollar es mucho menor que un músculo que está bien elongado, ¿de acuerdo? Y luego el uso limitado de la zona afectada. No lo vamos a poder mover bien, nos va a molestar, vamos a buscar compensaciones. Tratamiento. El calor para todo el tema muscular va muy bien. El calor seco local va genial. Luego, a nivel farmacológico, se suelen utilizar relajantes musculares y antiinflamatorios. Normalmente los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Luego, todo lo que son terapias físicas, masaje, crioterapia, electroestimulación, estiramientos, puntos gatillo, etc. ¿Vale? También se pueden hacer los baños de contraste. ¿Esto qué es? Aplicamos calor durante un tiempo determinado y luego aplicamos frío. Volvemos a aplicar calor, volvemos a aplicar frío. Volvemos a aplicar calor, volvemos a aplicar frío. Estos contrastes de temperatura producen una vasodilatación y una vasoconstricción que lo que hacen es, para que lo entendáis, como si limpiáramos toda la zona de toxinas y entonces al limpiar de toxinas la zona funciona mejor la circulación también en esa región, nutrimos mejor al músculo y entonces ayudamos a eliminar esa contractura. El reposo, también fundamental. Cambios de hábitos posturales, ya que decíamos que los hábitos posturales podían generar esto, pues también modificar esos hábitos posturales. Si teníamos alguna carencia, pues obviamente beber más agua, introducir ciertos nutrientes con la alimentación, etc. Ya os he puesto algunas patologías en las cuales no os voy a poner el tratamiento. ¿Por qué? Porque no dejan de ser problemas de contractura. ¿De acuerdo? Me preguntan cuánto tiempo el frío y el calor. Aquí hay bastantes variantes, pero bueno, si lo hacéis, por ejemplo, de una forma muy, muy fácil y muy cómoda de hacerlo es en la ducha, cuando no estamos duchando. Podríamos aplicar, por ejemplo, 30 segundos de calor, 10 segundos de frío, 30 de calor, 10 de frío, así varias veces, ¿de acuerdo? Siempre terminando con el frío. Me preguntan si los baños de contraste también afectan al sistema linfático o solo a nivel cardiovascular. En principio, afectan a nivel cardiovascular. Lo que pasa que de rebote también el sistema linfático se tendrá que activar. Por lo tanto, sí que será lo activarás, pero más de forma refleja, digamos, ¿vale? Más que refleja, perdón, de forma indirecta.
No será un efecto directo sobre ese sistema, sino que se tendrá que activar también porque al movilizar más sangre, ese sistema tendrá que trabajar también. Vale, me preguntan cuál es la diferencia entre contractura y sobrecarga muscular. En una contractura, voy a empezar por la sobrecarga. La sobrecarga es un músculo que está demasiado cargado, tiene mucho tono, ¿vale? Pero no está contracturado todavía. Una contractura, sin embargo, es cuando se produce esa contracción mantenida, involuntaria y empieza a doler, ¿vale? Digamos que la sobrecarga sería la antesala de la contractura. Vale, y continuamos. Vamos a ver el lumbago. El lumbago es una patología que se suele decir que va a sufrir más o menos el 80% de toda la población. Es un dolor inespecífico en la zona lumbar, es decir, siempre que duela la zona lumbar, lo van a diagnosticar como lumbago. Importante, sin irradiación a las extremidades inferiores, porque si hay irradiación, ya estaríamos planteándonos si hay una ciática, una pseudociática, etc. Causas, os pongo desconocidas. No es que no se conozcan las causas de un lumbago, sino que son tantas que determinar exactamente qué ha provocado el lumbago es muy difícil. Normalmente es una combinación de todas las causas que veíamos antes. Hábitos posturales, sobreesfuerzo, falta de hidratación, etc. Síntomas. Duele la zona lumbar, ¿vale? Puede incluso bajar a la zona glútea. Normalmente no suele cojear porque no afecta a las piernas, ¿vale? Pero sí que es muy característico la postura de la persona que se queda enganchada por un lumbago. Normalmente se quedan, si es bilateral, se quedan en flexión, ¿vale? Se quedan bloqueados en flexión de tronco. Y si es unilateral, es decir, si solo se produce la contracción o el espasmo de un lado, nos los vamos a encontrar lateralizados hacia el lado del espasmo. ¿De acuerdo? Va a aparecer rigidez, no nos podemos mover. Y pongo aquí imposibilidad de flexión completa de tronco. De flexión, de extensión, de lateralización, de rotación. Es decir, no nos podemos mover. Vale. Continuamos. Luego vamos a ver la tortícolis. Tortícolis, no torticulis, ¿vale? Es un error muy común. La tortícolis no deja de ser una contractura muscular en la zona del cuello. Los más habituales, pues tendríamos el trapecio, que normalmente cuando se produce una contractura en el trapecio nos lo vamos a encontrar lateralizado, ¿vale? Nos vamos a llevar la oreja hacia el hombro. Cuando la contractura se produce en el esternocleidomastoideo, normalmente aparece el paciente, el cliente, con la cabeza rotada, ¿vale? Y cuando se producen los escalenos, duele muchas veces al inhalar, al coger aire, ¿de acuerdo? Causas, pues, tantas como posibilidades de sobrecargar estos músculos, de contracturarlos, etc. Malas posturas, cambios de temperatura, falta de hidratación, estrés, ansiedad, alteraciones del sueño. En el alumbramiento al bebé, el bebé tras el esfuerzo de pasar por el canal del parto, muchas veces aparece con tortícolis, traumatismos, problemas infecciosos, etc. Síntomas. Normalmente es unilateral, es decir, solo afecta a un lado y encontramos dolor en ese lado. Pero también nos podemos encontrar casos de tortícolis bilateral, es decir, se produce el espasmo en los dos lados, la contractura en los dos lados y los problemas se multiplican, ¿vale? Vamos a encontrar dolor, impotencia funcional. Todos los que hayáis tenido una tortícolis habréis notado esa falta de movilidad. No puedo mover el cuello, sobre todo ciertos movimientos. Hay unas alteraciones de la postura, lo que veíamos, pues nos vamos a encontrar el cuello lateralizado, rotado, hay rigidez y puede afectar también a otros niveles produciendo cefaleas y mareos, ¿vale? Sobre todo en función de dónde tenemos la contractura que provoca todo esto.
Vale, me estáis haciendo alguna pregunta que relacionada con el tema no va exactamente con lo que estamos comentando, pero igualmente la soluciono, ¿vale? E intentar siempre que las dudas sean muy relacionadas con el tema, ¿vale? Porque hoy no hablamos de ejercicio, pero bueno, lo voy a comentar. Hay una compañera que nos pregunta, si nos entrenamos con peso, ¿hacer estiramientos evita las contracturas? Sí, me pregunta. Y si es así, ¿cuándo se deben hacer estos estiramientos? ¿Durante el ejercicio o después de finalizarlos? Hay que hacer antes, durante y después. Antes del ejercicio para preparar la musculatura, durante el ejercicio si empezamos a notar alguna zona que se sobrecarga y después del ejercicio para estirar ese músculo, evitar que se quede contraído y relajar. Vale, y continuamos con la pseudociática. La pseudociática os lo he metido dentro del tema de las contracturas, lo vais a encontrar también con el nombre del síndrome del piramidal, y es un dolor como el de la ciática, pero no es ciática. Por eso se llama pseudociática. La ciática es una irritación del nervio ciático, normalmente por un atrapamiento del nervio ciático a nivel lumbar, ¿vale? Por los agujeros de conjunción por donde salen las diferentes raíces del nervio. Pues una causa, por ejemplo, son las hernias, que irrita el nervio y provoca el dolor a lo largo de todo el recorrido del nervio ciático. La pseudociática viene por una irritación de este nervio, pero por culpa de una contractura en el músculo piramidal. El nervio ciático pasa por debajo del piramidal en muchas ocasiones, pero en otras muchas hay mucha gente que este nervio no pasa por debajo, sino que pasa por en medio de las fibras, ¿vale? Del músculo piramidal. Entonces, cuando este músculo se contractura, te puede atrapar estas raíces nerviosas y provocarte una sintomatología que ahora vamos a ver. Lo primero, dolor, sobre todo porque estamos atrapando. Tenemos una contractura y encima atrapo un nervio. Vamos a encontrar en la palpación un piramidal contracturado. La pierna afectada, es decir, la extremidad afectada va a estar en rotación externa. ¿Por qué? Porque el piramidal, cuando se contractura, va a tirar, ¿vale? Se va a contraer, llevará el trocánter mayor hacia esta posición y entonces tenemos una rotación externa de cadera. Luego hay una irradiación nerviosa porque atrapamos al nervio ciático y normalmente esta irradiación, este calambre, esta rampa, solo suele llegar hasta el hueco popliteo. Digo normalmente porque en algunas ocasiones puede llegar a pie, pero habitualmente si se queda en hueco popliteo el responsable es el piramidal. La pierna afectada, es decir, la extremidad afectada, va a estar más corta, porque si nosotros hacemos una rotación externa de cadera, la pierna se acorta, entonces podemos tener ese acortamiento de la extremidad y no tiene por qué llegar a cojear, no siempre cojea, ¿de acuerdo? Y una vez que hemos visto estas patologías que os he relacionado con el tema de las contracturas, me preguntan cuál sería el tratamiento recomendado para la tortícolis. Lo mismo que estábamos hablando para la contractura. El tratamiento sería exactamente el mismo. Por eso os he dicho que esas patologías que os englobaba dentro del tema de la contractura no os iba a nombrar el tratamiento porque al final es el mismo. Pues tenemos el calor, tenemos el reposo, tenemos los antiinflamatorios, tenemos el masaje, tenemos la electroestimulación, tenemos todas esas técnicas y todas esas herramientas que se utilizan para una contractura, lo único que se adaptarán a la zona que tengamos que trabajar. Vale. Vamos a ver ahora otra patología que suele ir muy asociada con la contractura que acabamos de ver, de forma que normalmente cuando tenemos una tendinitis va a haber alguna contractura también asociada. Como definición de una tendinitis, tenemos una itis. Itis es inflamación
de un tendón, ¿vale? Es la inflamación o irritación de un tendón. Tenemos diferentes tipos de tendinitis, ¿vale? Los vais a encontrar con diferentes nombres, pero todas son inflamaciones, ¿vale? De este tendón, todos son tendinitis. Tenemos la tendinitis, la tenosinovitis, la peritendinitis, la entesopatía. Lo único que diferencia en cada uno de estos tipos es la estructura o la parte del tendón que está inflamada. Eso puede interesar o ser interesante a nivel de intervención, a nivel de cómo recuperarla, de rehabilitación, pero en principio que sepáis simplemente que todos son tendinitis, diferentes nombres para definir esta inflamación del tendón. Esperad un segundo. Ahora, causas. Hay muchísimas causas que te pueden generar una tendinitis. Puede venir por un problema de golpes, contusiones, traumatismos. Lo más habitual es por sobrecarga muscular. Tenemos un músculo que tira demasiado de este tendón y este tendón al final se inflama, se irrita. Por rozamiento, por tracción, porque hagamos movimientos mal hechos, porque tengamos contracturas en el músculo y al tener contracturado el músculo mide menos de lo que debería de medir y tira demasiado de las estructuras tendinosas. Son más habituales en deportes unilaterales. Hay muchísimas, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas de una tendinitis? Dolor en la zona tendinosa y dolor también en el cuerpo muscular. Lo que os digo, va muy asociado con la contractura. Se suelen tener sensación como si te clavaran agujas, pinchazos. Y aquí os pongo, cuanto más quieto o más frío se queda el músculo, más dolor. Es decir, cuando tú te levantas por las mañanas, te duele muchísimo. Conforme vas calentando el músculo y te empiezas a mover, disminuye un poquito el dolor, ¿vale? Pero duele bastante. Puede llegar a crear disfuncionalidad. ¿Esto qué es? Que por el dolor podemos llegar a tener incluso limitado el movimiento porque nos duele tanto que no lo queremos mover y que cuando lo movemos nos molesta muchísimo. Y puede desaparecer en determinadas posiciones y puede pasar de una fase aguda a una fase crónica en la cual sigue estando la tendinitis, pero duele menos porque ya no está tan inflamado, ya no está en esa fase aguda, sino que está en una fase más crónica. ¿De acuerdo? Tratamiento. Un segundito. Por favor, cuando me mandéis preguntas, intentad que sean lo más, ¿cómo decir? Que sean fáciles de relacionar con lo que yo estoy diciendo. Os cuento, yo hablo mucho y entonces a lo mejor luego me hacéis una pregunta como muy concreta de algo, pero no sé con qué está relacionado de lo que yo he dicho, ¿de acuerdo? Entonces, intentar relacionármelo de alguna manera para que yo sepa a qué hacéis referencia. Me hacen una pregunta, ¿el codo de tenista es una tendinitis? Todavía no lo he nombrado, pero sí. Tratamiento. Pues a nivel de medicación se pueden tomar analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, cremas tópicas con algún antiinflamatorio, con algún analgésico. Se aplican a veces también los corticosteroides como infiltraciones, aunque yo no lo recomendaría, porque ese cóctel de sedantes y antiinflamatorios lo único que hace es que dejes de sentir el dolor. Pero si tú no corriges la causa que te lo está provocando, terminarás otra vez con tendinitis. Y cuando te ponen varias infiltraciones, se producen, ¿cómo decirlo?, como pequeños pozos
en la zona tendinosa y puede incluso perjudicar a este tendón, haciéndolo más quebradizo, se puede romper con más facilidad, se atrofia. Entonces, están bien, se pueden aplicar, pero no de uso repetido. Vale. Se puede llegar a necesitar cirugía solo en casos muy graves, ¿vale? Normalmente con unos ejercicios de rehabilitación, con un trabajo fisioterápico y demás, se suele recuperar con bastante facilidad. En algunos casos sí que es necesaria la cirugía, pero son los menos. Y aquí os pongo dos tipos o dos de las tendinitis más habituales. Tenemos la epicondilitis y la epitrocleitis. Son las dos tendinitis típicas del antebrazo. ¿Vale? La mano y el antebrazo son dos estructuras que estamos continuamente moviendo y nuestros músculos se suelen sobrecargar. Y son muy frecuentes las tendinitis en la zona del epicóndilo, aquí lo tendríamos, y la zona de la epitróclea, ¿vale? Parte externa y parte interna de nuestro codo. La epicondilitis, inflamación de los tendones del epicóndilo, ¿vale? Pues vamos a encontrar, perdón, aquí el dolor en la parte externa del codo y encontraríamos alguno o varios de los tendones de los músculos que van a parar aquí inflamados. Esto es lo que se denomina codo de tenista. ¿Por qué? Porque está muy relacionado también con el movimiento de revés en el tenis, porque trabajamos esa musculatura. Entonces, es muy típico también en tenistas de hacer el revés, que aparezca esta tendinitis. Esto no significa que solo si juegas a tenis vas a tener este problema. Muchas personas les dices que tiene un codo de tenista y dice, pero si yo nunca he jugado a tenis. No, es un nombre coloquial, pero no es necesario jugar a ese deporte. ¿Entendido? Es la sobrecarga, la tendinitis de estas estructuras. Luego tenemos la epitrocleitis. La epitrocleitis es la tendinitis de los músculos que van a parar a la epitróclea, que son los flexores. Y esto se denomina comúnmente codo de golfista, porque con el golpe que hacemos al hacer el golf va hacia adentro, entonces es cuando forzamos estas estructuras. Y hasta aquí lo que os quería contar sobre las patologías musculares. Un segundito. Muy bien, continuamos. Y ahora vamos a ver patologías del sistema articular. Estábamos con patologías del aparato locomotor, entonces hemos visto patologías del sistema óseo, del sistema muscular y nos falta el sistema articular. Vamos a ver algunas de ellas o las más comunes. Por un lado, el esguince. La gran mayoría de los que estamos aquí hemos sufrido alguna vez un esguince. Un esguince es, lo vais a encontrar también con el nombre de una torcedura, es cuando las carillas articulares de una articulación pierden el contacto durante un breve espacio de tiempo, vuelven al sitio, está bien colocado, pero las estructuras periarticulares, normalmente los ligamentos, se han lesionado, ¿vale? ¿Por qué? Porque al separárselas o perder el contacto las carillas articulares, estos ligamentos se tienen que tensar y en muchos casos sufren daño. Vamos a ver cómo nos lo define aquí. Una torcedura va a ser un movimiento forzado más allá de los límites fisiológicos de cualquier articulación sinovial. Nos pasamos del recorrido que tiene una articulación y entonces se van a separar estas carillas articulares. Al separarse, se activan los ligamentos y en muchos casos se dañan. Importante, esta falta de adaptación, esta separación entre las carillas articulares es transitoria, es decir, vuelven al sitio, se vuelven a juntar. Pero
lo que os digo, todas las estructuras se van a ver lesionadas. Normalmente son ligamentos, pero podemos incluso lesionar la cápsula, tendones, músculos. ¿Cuándo se producen los esguinces o cuál sería la causa? Cuando una articulación es sometida a una fuerza en una dirección diferente a la que está preparada para admitir, o cuando te pasas del movimiento para el cual está preparado. Es decir, en el tobillo, un tobillo está preparado para hacer una flexoextensión, pero no está preparado para hacer una ABD-ADD. Normalmente cuando nos torcemos un tobillo, normalmente nos hacemos un esguince externo, es porque intentamos hacer un movimiento para el cual nuestro cuerpo no está preparado. Al forzar ese movimiento es cuando se activan los ligamentos y cuando se lesiona. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ese ejemplo. Tenemos el tobillo, articulación tibio-peroneo astragalina, y tenemos el esguince externo, que es el más común, y el esguince interno, que no es tan frecuente, pero también puede aparecer. Está preparado, lo que os digo, para hacer una flexoextensión y algún movimiento más, pero no está preparado para hacer una ABD-ADD. Entonces, cuando nosotros pisamos mal y se nos va el tobillo, que es lo que se suele decir, aquí las carillas articulares se separan, pierden el contacto. Entonces, los ligamentos, normalmente el peroneo calcáneo, se tensa, intenta que vuelva todo a su sitio y se suele lesionar. Los esguinces de forma más frecuente se suelen dar en personas jóvenes y adultas. ¿Por qué? Porque la resistencia del tejido conectivo es menor. En los niños son de goma, que se suele decir, no sé, los ligamentos son como más, permiten más juego, por así decirlo, y en las personas mayores, digamos que está todo como mucho más rígido y es más fácil a veces que se produzca una fractura antes que un esguince, por la rigidez que suelen tener. Aquí, en lugar de ver, digamos, causas que ya hemos dicho que es cualquiera que pueda generar este rebasamiento del límite articular que tenemos, vamos a dividir los esguinces en 3 grados. Los vamos a ver por orden de menor a mayor gravedad. Un segundito que contesto una pregunta. Listo. Vale, lo que os decía, vamos a ver 3 grados dentro de los esguinces de menor a mayor gravedad. Primero un grado 1, que sería lo más leve. Esto es cuando nos torcemos el tobillo y volvemos a poner el pie. Uy, puedo seguir caminando. Me lo he torcido, pero no me he hecho daño. Aquí habrá lesión, ese ligamento se activa, pero la lesión es microscópica y no hace daño, ¿vale? No hay pérdida funcional, puede haber una pequeña inflamación normalmente o una pequeña limitación con muy poquito dolor. A veces puede doler cuando nosotros presionamos, pero no hay ni inestabilidad, ni hay mucho dolor. Podemos seguir trabajando con esa articulación. Un grado 2 ya es un grado moderado. Aquí ya empieza a haber problemas. Nos torcemos el tobillo y al volver a apoyar el pie ya no funciona bien, ya no apoyamos bien, ya nos duele al apoyar. Entonces estaremos como mínimo ante un grado 2. Ya va a haber una limitación parcial, de la función del movimiento, ya puede haber más dolor, suele ir asociado con más edema, equimosis, moradura, ¿vale? Derrame, ¿vale? Se va a romper algo y entonces sangramos por dentro y aparecerá ese hematoma. Va a aparecer una discapacidad funcional, no nos podemos mover bien, no movemos bien esa articulación y habrá una inestabilidad de esa articulación entre leve y moderada.
Después tenemos un grado 3. Perdón, en el grado 2, no os lo he dicho, aquí las fibras de los ligamentos ya se empiezan a romper, se desgarran. Es una rotura, digamos, parcial del ligamento. En un grado 3 ya es una lesión completa del ligamento, es decir, nos lo rompemos el ligamento, se secciona el ligamento. Entonces ya, obviamente, las consecuencias son mucho mayores. Perdemos la función y el movimiento de esa articulación, ¿vale? No podemos utilizarla, el dolor es más intenso normalmente, el edema y la equimosis suelen ser también más intensas y la inestabilidad es mayor. Ahora una cosa que os quiero comentar. A la hora de definir el grado, no hay que dejarse llevar por la inflamación, por el edema. A veces un grado 1 se inflama muchísimo, pero no hay mayor problema, y un grado 3 no se inflama tanto, ¿vale? Pero que en principio sepáis que sí que tiene un poquito de relación. Suele ir también conforme a los grados. Un grado 1 menos inflamación y un grado 3 mayor inflamación. Pero bueno, que hay diferencias en función del esguince y de la persona. Aquí vemos las diferencias entre un ligamento que está normal, un grado 1, las lesiones son microscópicas, pero está íntegro el ligamento, un grado 2 ya hay una rotura parcial, un grado 3 ya se rompe del todo. Va asociado con el nivel de rebasamiento del límite de la articulación. Cuanto más rebasemos este límite, mayor activación del ligamento y mayor rotura. El diagnóstico se hace normalmente por un examen físico, se hace una palpación, normalmente te suelen describir algún antecedente traumático, me he torcido el tobillo, me he caído. Se suele hacer radiografía para ver si hay esguince o si también puede haber algún tipo de fractura. Se pueden hacer resonancia magnética, tomografía computerizada, pero lo normal es no hacerlo, ¿vale? Y en algunos casos se hace ecografía para ver el estado del ligamento y de los tejidos. En estos casos que ya vemos derrame y que ya vemos estas moraduras, estaremos como mínimo ante un grado 2. Ya se ha roto algo, ya hay sangrado de grado 2 en adelante. Tratamiento. Por lo primero, las primeras 24 horas se suele recomendar el método RICE en inglés o DICE en castellano, ¿vale? Descanso, hielo, compresión y elevación. A nivel farmacológico, antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos. Se pueden aplicar vendajes de diferentes tipos en función del objetivo. Vendajes funcionales para fijar y sujetar un poco la articulación, ¿vale? Más que para fijar, perdón, para limitar el movimiento que nos hemos lesionado. Neuromusculares, pues por ejemplo, para dar estabilidad, para favorecer la eliminación de ese derrame. Se pueden hacer vendajes compresivos. Se pueden utilizar algunos dispositivos en función de lo grave que sea este esguince. Pueden utilizar férulas, se pueden utilizar botas, se pueden utilizar muletas. Normalmente no suele haber yeso, pero en algunos casos se enyesan. Y luego, importante que haya una rehabilitación para trabajar la propiocepción, la flexibilidad, la fuerza muscular, la estabilidad, es decir, para recuperar esa articulación para que vuelva a ganar estabilidad. Y en algunos casos, la cirugía. Cuando estamos hablando de un grado 3, obviamente, vuelvo atrás, este ligamento todavía se podrá soldar, a lo mejor no del todo, pero todavía tendremos muchas fibras soldadas. Sin embargo, esto no se puede volver a juntar. Si necesitamos volver a juntar para dar estabilidad, esto habrá o bien que unirlo o reemplazarlo por otro ligamento. Y una vez que hemos visto los esguinces, miro a ver si hay alguna pregunta. Me preguntan, cuando se rompen los ligamentos, ¿cómo se unen nuevamente? Creo que lo he respondido ahora, pero respondo de nuevo. En función del grado de rotura. A menor grado de rotura, más fácil será que se suelden. Si la rotura es parcial, no se va a soldar. Si es necesario soldar para dar estabilidad, habrá que, o bien, habrá que intervenir de forma quirúrgica.
Me preguntan, ¿el grado 3 precisa cirugía? Si es necesario reemplazar este ligamento para volver a dar estabilidad, sí, será necesaria la cirugía. Hay veces que en función de qué ligamento sea o las características necesarias de la persona, se puede vivir sin un ligamento. Pero sí que es verdad que esa estructura, esa articulación será mucho más frágil. Vale, me piden repetir el método RICE o DICE. Vale. Os lo digo en castellano para que sea más fácil. Descanso, hielo, compresión y elevación. Es lo mismo, las mismas siglas, pero en inglés las siglas serían RICE en lugar de DICE. Y vamos con las luxaciones. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Ahora hemos visto los esguinces, en los cuales hemos dicho que hay una pérdida del contacto entre las carillas articulares, pero se vuelven a juntar. Pues bien, una luxación es cuando las carillas articulares pierden el contacto y no vuelven a juntarse, es decir, se quedan separadas. Obviamente, las consecuencias van a ser más graves que las de un esguince. Ya podemos afectar a muchas más estructuras. Por lo tanto, luxación es cuando las caras articulares dejan de estar en contacto anatómico. Cuando la pérdida del contacto entre las superficies articulares es parcial, se denomina subluxación. Es decir, nos podemos encontrar con dos situaciones. El hueso se sale, vuelve un poco al sitio, pero no está bien colocado, eso sería una subluxación, y la luxación sería cuando el hueso se sale y ni siquiera intenta volver al sitio, es decir, se queda completamente fuera. En cuanto a valoración, tratamiento, intervención, todo esto, da igual que sea una subluxación que una luxación. Se considera que está fuera, hay que recolocarlo. Aquí tenemos diferentes subluxaciones. Una subluxación del radio y el cúbito con el húmero. Una luxación entre lo que sería el fémur con la tibia y la rótula. Fijaros que todo esto tendría que ir unido. Esto tendría que ir aquí. Una luxación de húmero, que esta es muy frecuente, de la cabeza del húmero, que se sale de la cavidad glenoidea. Fijaros que la cabeza del húmero es muy grande y la cavidad glenoidea es muy pequeñita. Alrededor tenemos un rodete, pero a veces no es suficiente. Entonces es una articulación que se puede sacar con facilidad. Tenemos diferentes tipos de luxaciones. Luxaciones extracapsulares. Es decir, cuando las caras articulares se salen de la cápsula articular, es decir, se rompe la cápsula y salen fuera de la cápsula. Luxaciones complicadas o abiertas. Es decir, cuando encima de que tienes una luxación se rompe la cápsula, existe también una solución de continuidad de la cavidad articular con el exterior del organismo. Es decir, se sale el hueso de la articulación, se rompe la cápsula, pero es que encima sale fuera de la piel. ¿Vale? Y luego tenemos las fracturas luxaciones. Encima de tener una luxación, tenemos una fractura. ¿De acuerdo? Más tipos. Luxaciones congénitas, cuando se producen con el nacimiento. Las espontáneas o patológicas, porque ya tenemos una lesión anterior. ¿Vale? Se sale con mucha facilidad. ¿Vale? Sin un motivo aparente, se sale la articulación. Os hago muchas veces con las luxaciones el gesto del hombro porque es una de las articulaciones que más luxaciones sufren. Y luego las luxaciones traumáticas. Cuando tenemos un traumatismo que provoca esta luxación. Un accidente, pero también está muy relacionado con el mundo deportivo. Golpes, traumatismos, todo esto en los deportes de contacto o en los que existe contacto que provocan estas luxaciones. Los síntomas: entumecimiento, hormigueo en esa articulación, dolor muy intenso, sobre todo cuando intentas utilizar esa articulación, limitación de movimiento, imposibilidad de moverla porque está fuera de la articulación.
hinchazón, equimosis, deformación. Fijaros aquí este hombro, mirad este hombro, un hombro normal, y fijaros este cómo está completamente deformado, no se parece en nada al otro. Aquí hay una luxación de la cabeza del húmero. Y aquí fijaros que la rótula no está donde debería estar, sino que está completamente sacada de su sitio. Para el diagnóstico, una exploración física, se busca la sensibilidad, la hinchazón, la deformidad. Normalmente es un análisis visual y ya ves que no está bien. Pero muchas veces hay también que explorar un poco más allá. Se hace una radiografía, ya se observa que no está en el sitio, se pueden hacer electromiografías, resonancias, pero normalmente con la exploración física y la radiografía es más que suficiente. Me hacen una pregunta, ¿y qué es la cápsula? La cápsula articular, si habéis estudiado las articulaciones sinoviales, veréis que todas esas articulaciones son discontinuas, es decir, no está hueso contra hueso, sino que hay un hueso, otro hueso, en medio un líquido, y está todo rodeado por una cápsula. Cuando hablo de la cápsula es esta estructura que envuelve toda la articulación. Me hablan de la masa muscular, efectivamente en este, luego lo veremos también, os lo iba a nombrar, pero bueno, lo nombro ya. En todos estos casos la musculatura se va a ver afectada, obviamente, ¿vale? Pensar que se ha salido fuera el hueso, entonces la musculatura se puede ver afectada. Ya no es como un esguince en el cual el ligamento es el que se afecta y ya en última instancia el tendón, el músculo, sino que en este caso el hueso se sale completamente fuera. La cápsula se va a romper en la mayoría de los casos y entonces se produce un espasmo muscular para proteger la zona. El cuerpo siempre que quiere proteger algo genera una contracción, entonces los músculos se van a ver afectados. Me hablan de que la sintomatología de la luxación es parecida a la del esguince y le he respondido al compañero que sí, que hay muchas cosas que se parecen, pero en un esguince no hay esa deformidad. ¿Vale? Aparece inflamación, aparece equimosis, pero no aparece esta deformidad. Puede aparecer dolor al movimiento, pero no hay imposibilidad del movimiento. ¿Vale? La articulación sigue estando en su sitio. Vale. Me hacen una pregunta que voy a contestar después, ¿de acuerdo? Entonces, ya verás, esta compañera que me ha hecho la pregunta, ya verás cómo luego te habré respondido. Tratamiento. Lo primero, hay que recolocar, hay que volver a colocar en su sitio. Es decir, una reducción cerrada. ¿Esto qué significa? Que no hay que operar, no hay que abrir para reducir, para recolocar los huesos, ¿vale? Entonces, normalmente es una reducción cerrada. Para que os hagáis una idea, cuando tú te haces la primera luxación, sobre todo, ya os digo, la de hombro, que es la más típica, se suele decir que tenemos en torno a unos 20-30 minutos para recolocar el hombro en unas condiciones de dolor, bastante dolor, pero bueno, aún se podría llegar a aguantar. Pasado ese tiempo, se genera un espasmo de la musculatura periarticular que hace todavía más complicado que se recoloque el hueso. Entonces, hay muchas ocasiones en las cuales hay que dormir al paciente para poder llegar a recolocar esta luxación. ¿Vale? Después de la reducción, es decir, después de la recolocación, bueno, aquí tenéis una maniobra típica entre dos personas para recolocar un hombro. No siempre es fácil hacerlo solo una persona, ¿vale? Hay veces que intervienen más personas. Después de la reducción, se inmoviliza la articulación para dar reposo. En algunos casos se llega a hacer la cirugía, ¿vale? Y luego vas con un tratamiento farmacológico de analgésicos antiinflamatorios y rehabilitación, sobre todo encaminado a fortalecer la musculatura, si ha sido el hombro, fortalecer la musculatura del hombro para que esta musculatura sujete bien a los huesos en su sitio. Pensar que habremos roto cápsula, que habremos roto ligamentos, eso no siempre se va a recuperar de forma muy óptima, de forma que una persona que ya se ha hecho una luxación en una articulación
es más fácil que se la vuelva a luxar de nuevo, ¿vale? Porque ya se ha hecho un daño. Tenéis que pensar que cuando nos hacemos una lesión no recuperamos la estructura al 100%. Cuando nosotros nos hacemos una herida en la piel, no siempre queda una cicatriz. Pues por dentro pasa lo mismo. Entonces, será conveniente fortalecer todo para sustituir un poco a esas estructuras que se han visto dañadas. Y vamos a ver si me da tiempo, vamos a hablar de la artrosis, o también denominada osteoartritis, que es una enfermedad reumática crónica que se produce por una degradación del cartílago articular, es decir, estas articulaciones sinoviales, ¿vale?, van a tener una degeneración del cartílago articular. En este caso, tenemos aquí una serie de vértebras que, si os fijáis, tienen ahí unos picos que no deberían de estar. Estos se denominan picos de loro y son síntoma de artrosis. Causas muchísimas: la edad, el sexo, factores genéticos, alteraciones metabólicas, hormonales, obesidad, falta de ejercicio, lesiones articulares, malas posturas, actividades laborales, sobreuso de la estructura. Hay muchísimas causas. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor en la articulación. Como la articulación se empieza a quedar sin cartílago y se llega a deformar, aparecerá limitación del movimiento. Aparecen también crujidos y chasquidos al mover la articulación. Puede haber derrame, inflamación y rigidez de la articulación. ¿Cómo se diagnostica? Por la clínica, por la radiografía, porque se ve cómo el hueso, o mejor dicho, la articulación no está como debería. Se pueden hacer tomografías computerizadas, resonancias, ecografías, pero normalmente con la radiografía es suficiente. Fijaros en esta imagen. Aquí tenemos la cabeza del fémur y el acetábulo o cavidad cotiloidea. Aquí hay síntomas de artrosis, pero aún podemos diferenciar bien las superficies articulares. Sin embargo, en este otro lado, fijaros cómo la cabeza está completamente deformada, aparece este pico aquí, el acetábulo tampoco tiene esa forma redondeada que suele tener. Esto es un síntoma ya de artrosis. Aquí lo vemos también en una rodilla. El espacio que debería de haber entre los huesos desaparece, ¿vale? Otro síntoma de artrosis. Tratamiento: cambiar los hábitos de vida, sobre todo si te están provocando esa artrosis, o ayudarte a mejorar el movimiento que tengas perjudicado, ¿vale? Ejercicios adaptados para mantener en el mejor estado posible la zona, antiinflamatorios y analgésicos, medicamentos para prevenir esta degeneración del cartílago, que no hay nada que te lo regenere, pero para mantenerlo en el mejor estado posible, y en algunos casos la cirugía. Aquí tenemos un reemplazo de la cavidad, perdón, de la articulación de la cadera que estábamos viendo antes, ¿vale? De dos formas distintas. Son dos prótesis de cadera. En este caso solo reemplazan las superficies articulares y en este caso, aparte de sustituir las superficies articulares, tienen que meter un clavo hasta la parte más profunda de la diáfisis del fémur. A ver, me hacen preguntas y lo voy a dejar aquí porque siguen con alguna pregunta de algún tema anterior. Entonces, para el tema de las contracturas y las luxaciones, hacer estiramientos para dar flexibilidad, estabilidad. El tratamiento es distinto. En una contractura el estiramiento va muy bien. En una luxación, hasta que no está recuperado esa articulación, no incluirías los estiramientos porque puedes volver a sacar la articulación. Me preguntan la diferencia entre artritis y artrosis. No lo respondo todavía y hoy no me va a dar tiempo de responderle porque después de la artrosis había metido la artritis. Entonces, si os parece, en la próxima sesión hablaremos de las patologías que nos faltan y veremos la diferencia entre artrosis y artritis, porque ahora con el tiempo que tengo no me va a dar para explicarlo de forma adecuada. Si os fijáis,
mirad que luego iba la artritis, ¿vale? Entonces lo dejamos para una futura clase. Me hacen una pregunta muy interesante en relación al tema de la artrosis y estas prótesis. Me dicen, ¿por qué para la cirugía se exige una edad comúnmente mayor de 60 más o menos? Es decir, me hacen una pregunta que es verdad, o sea, ¿por qué se exige un mínimo, digamos, de edad que solo parece que operan de artrosis a personas mayores de 60 años? Pues mirad, la respuesta es muy sencilla. Cuando te operan la primera vez, en función de la operación que te tengan que hacer, esta podría ser una primera operación, te sustituyen una superficie, es invasiva, pero bueno, esta de aquí es mucho más invasiva que esta que estamos viendo aquí con el tornillito y demás. ¿Qué pasa? Que las prótesis cada X años hay que cambiarlas. ¿Qué sucede? Si tú tienes esta prótesis puesta, la siguiente vez, para ponerte esta prótesis no te pueden poner lo mismo, sino que tendrán que buscar, para enganchar bien la prótesis, tendrán que profundizar mucho más en el hueso. Entonces empezarás a lo mejor con esta prótesis y si te la reemplazan cada 10 años o lo que corresponda, la siguiente prótesis no podrá ser esta, tendrás que ir ya a algo más parecido a esta otra prótesis. ¿Qué pasa? Que si empiezas con 40 años y te ponen esta prótesis, a los 50 te ponen esta, a los 60 ya no vas a tener hueso en el que profundizar con esa prótesis y ya no te van a poder poner otra prótesis. Entonces lo que suelen hacer es esperar hasta que la persona realmente no puede, en este caso, por ejemplo, no puede caminar o camina en unas condiciones de muchísimo dolor, de tal forma que a mayor edad, menor recambio de prótesis van a necesitar. Por lo tanto, es más fácil que siempre puedas tener una prótesis de reemplazo. ¿De acuerdo? Me hacen una pregunta sobre la fascitis plantar, pero no entraba del temario que os he propuesto, ¿vale? Una fascitis plantar es una itis, inflamación de la fascia plantar. Es decir, es una inflamación de una banda fibrosa que tenemos en la planta del pie y que ayuda a mantener el arco del pie. ¿De acuerdo? Algunas de las respuestas que os mando por privado son como muy escuetas, pero como van entrando bastantes y por falta de tiempo lo tengo que hacer de esa forma más rápida, ¿de acuerdo? Vale, dejamos la artritis y todo eso que teníamos para la próxima clase y es el momento de que si tenéis alguna pregunta con lo que acabamos de ver hoy, me las vayáis lanzando. Estamos fuera de tiempo, no sé si me echará la aplicación o la plataforma, mejor dicho, me echará, pero bueno, yo voy a intentar responder todas las preguntas que me sea posible. Vale, pues si no tenemos ninguna cuestión más, agradeceros como siempre la asistencia. Espero que os haya resultado interesante este tema, útil para vuestra formación. Os recuerdo que si cuando volváis a ver la clase tenéis alguna duda, algún problema, alguna sugerencia, me lo podéis hacer llegar a través del correo
y yo encantado de poder responder en cuanto me sea posible. Nada, por mi parte, desearos que estéis bien, desearos mucha salud en estos tiempos que corren y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.